últimos tiempos. También se conoce como los últimos días. Y también se conoce de qué manera, los postreros días. Los postreros días. Pero son términos que se usan para señalar el tiempo que vivimos después de la muerte y resurrección de Cristo al cielo, ascensión al cielo, pues ya se conoce como los últimos días, los últimos tiempos o los postreros días, aquellos días que iban a venir luego. Han pasado unos casi, prácticamente, vamos a redondear los 2000 años desde la resurrección de Cristo, su ascensión al cielo, y eso es lo que se conoce como esos últimos tiempos. Esa fue la semana, cuando terminó la semana 69, de la que Dios le informó a Daniel y que lo escribiera, y ya hemos hablado de esas 70 semanas anteriormente, pero en Daniel el capítulo 9, los versículos del 24 al 26, habla de esas 70 semanas, esa revelación que Dios le da a Daniel. Le dijo, tú no lo vas a entender ahora, no es para ti, no es para tu tiempo, pero escribe estas palabras y séllalas para cuando llegue su tiempo. Así que es importante entonces entender que hasta el nacimiento de Cristo fue la semana 64, de esas semanas que se cumplieron, son semanas de años. Y luego, la semana 69 es que el Mesías iba a morir. Está ahí en la palabra. Que no ellos han querido aceptar a Jesucristo, aquellos que no lo aceptan, sobre todo su pueblo, los que todavía se niegan a aceptar que Jesucristo fue el Mesías, eso más claro no podía estar. Más claro no qué, no canta el gallo, ¿verdad? Y es ahí claro en la Escritura. Iba a morir en la semana 69 y eso se cumplió. Entonces dice, falta una semana más. Son 7 años, son días de años. Una semana equivale a 7 años. Falta la última semana, las 70. Dentro del tiempo de la semana 69, que ya se cumplió, a la semana 70, ese gran paréntesis es el que estamos viviendo, que se llama los últimos tiempos. Ahora, estamos cerquita del final de los últimos tiempos, para que ya entonces se cumpla en la semana número 70. ¿Cuándo va a venir la semana número 70? Tan pronto la iglesia sea levantada al cielo, que es lo que se llama el rapto, es lo que estamos dando. Entonces ya va a comenzar la última semana, la semana 70, que son los 7 años que se conocen como la gran tribulación. Amén. Eso está claro, ¿verdad? Miren, para el final, eso se anunció, pero aquellos que no lo pudieron ver, el anuncio por las redes, se dijo, se escribió, porque el domingo pasado se me pasó informarlo para este mensaje. Hoy, cuando terminemos, que esta es la última parte del tema que estamos dando, que es Me voy, pero volveré. Dentro de la serie, el tema que hemos estado dando en los últimos 3 mensajes que hemos dado, se llama Me voy, pero volveré, la promesa que hizo el Señor. Entonces, cuando terminemos hoy, que es la última parte, vamos a tener unos 10-15 minutos para preguntas. Amén. Preguntas y poder tener también las respuestas. Si no la podemos tener, porque a veces no todo lo podemos saber, luego pues lo daremos la próxima semana, el próximo domingo, buscando bien pues la información. Pero trataremos de contestar y poder aclarar dudas o preguntas que alguno pueda tener de lo que hemos cubierto hasta este mensaje. Ahora voy a dar rapidito un pequeño repasito rápido de lo que hemos venido cubriendo, pero sin tomarme mucho tiempo, para entonces entrar en la última parte. He aquí en esa cita bíblica que aparece ahí en Juan 14, los primeros 3 versículos, cuando el Señor da esta revelación que él vio. Los discípulos estaban acongojados, afligidos, decaídos,
estaban confundidos, turbados, y ahí es donde le dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes han creído en Dios, ustedes crean lo que yo les puedo decir, lo que yo he venido haciendo. Y esa es la parte entonces donde le revela que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él iba a preparar la de ellos. Han sido, en la antigüedad, habían sido muchos los que habían creído y habían sido justificados por la fe en Dios, como Abraham, Isaías, David, Noé, cuantos de la antigüedad, hombres y mujeres. Y ahora el Señor dice, ahora ustedes, porque han creído en mí y me siguen, yo les voy también a ir a preparar lugar para ustedes, morada. Pero dice el versículo 3, y si me fuere, volveré otra vez. O sea, yo me voy a ir a hacer eso. Esas son mis labores, ese es el plan. Pero yo volveré y los tomaré y me los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes van a estar también. ¿Cuántos vamos a estar con Cristo cuando Él venga a buscar su iglesia y morar con Él por la eternidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Entonces es importantísimo, así como el Señor le dijo, ustedes creen en Dios, ahora crean en mí. Vamos a creer lo que dice la palabra y la promesa que dio Jesucristo. Así que Él dijo, yo me voy, pero volveré y me los llevaré. Él se va a llevar a su iglesia, los redimidos por la sangre del Cordero. Recordemos que prácticamente 99.9% de lo que el Señor le hizo ver a ellos, a sus discípulos, a sus seguidores en ese tiempo, las cosas que Él enseñó y las cosas que Él mandó a hacer, son para todo creyente. Hay cosas que podemos sacar, tal vez muy pocas, pero que era exclusivo para ellos en ese tiempo, pero cuántas cosas de ahí también aplican para nosotros. Pero hubo enseñanza y mandatos directos que son también para nosotros al día de hoy, para todo creyente en Jesucristo. Así que Él le dijo, volveré y me los llevaré. Es la promesa de que Él va a levantar a su iglesia, a los redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos aquí hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo? Pero si alguno todavía no ha hecho, no ha dado ese paso, el Señor sigue dando ¿qué? Oportunidad. Sigue dando tiempo, pero va a llegar el momento y va a decir, basta, hasta aquí. O sea, ya, no dimos nada. Pero entonces esa es la parte donde el Señor hizo la gran promesa. Y es lo que se conoce como el rapto. Eso no estaba puesto en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Prácticamente todas las profecías que se daban del Mesías, no solamente era que iba a venir a sufrir, a morir, padecer por el pecado de la humanidad, sino cuando Él viniera a reinar. Y esa fue la confusión que ellos tuvieron, que eso es en otro tiempo. El Señor aquí revela que antes de su segunda venida, de bajar del cielo y pisar la tierra, Él iba a llevarse a su iglesia. Y esa es la revelación que Él trajo antes de Él ir a la cruz del Calvario. Entonces, vemos el primer punto que ya vimos, que fue regresando al cielo. En ese momento, que esa es la cita bíblica, Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11, cuando el Señor está subiendo, ascendiendo al cielo, y ellos se quedan así, atónitos, espantados, pasmados, se quedan mirando, estupefactos, o sea, con esa palabra, ¿verdad? Estupefactos, pasmados, y se quedaron así mirando. Dice que la nube lo tapó y se desapareció. Vinieron dos varones vestidos de vestiduras blancas, son dos ángeles, que entonces le hicieron saber a ellos por qué siguen tanto mirando al cielo. No sabemos qué tiempo había pasado, pero ya ellos se quedaron ahí, petrificados. Él le dice, este mismo Jesús, que fue llevado al cielo, así mismo que
volverá otra vez. Ahora, Él está hablando ahí, los ángeles estaban confirmando lo que decía el Antiguo Testamento en su segunda venida. Cuando Él vuelva y pise físicamente, literalmente, la tierra otra vez. Cuando Él fue llevado al cielo, no va a volver a pisar la tierra hasta su segunda venida. Ahora Él prometió que antes de eso Él iba a llevarse a su iglesia. Es ahí donde entonces está esa otra promesa que no aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, tan pronto Él se fue y los ángeles le hicieron nuevamente ese recuerdo, porque así está en el profeta Zacarías, capítulo 14, versículos del 1 al 5, ahí está claro que Él va a regresar, el Mesías, y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Cuando Él fue llevado arriba, Él estaba en el monte de los olivos reunido con ellos. Él frecuentaba mucho ese lugar y había un lugar ahí, un jardín que se llamaba el huerto de ¿qué? De Getsemaní. Es ahí donde el Señor estuvo orando la última noche, que ahí fue que fue arrestado y llevado a ser crucificado. Es ahí donde Él los mandó a orar y que oraran por lo menos una hora, en lo que se retiraba, y cuando regresó un par de veces, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Y ahí le llamó la atención un poquito, ¿verdad? Y le dijo, oremos, que velaran, y que ni siquiera una hora, porque el espíritu está siempre ¿qué? Dispuesto, pero la carne ¿qué? Débil. La carne nos impulsa a no obedecer la palabra de Dios, mientras que el espíritu anhela las cosas que son del Señor. Amén. Entonces es importante entender esto, que nosotros estamos en espera en este momento de que Jesucristo venga a levantar su iglesia. Nosotros no vamos a estar esperando la segunda venida de Cristo, que viene a reinar, porque nosotros, los que nos vayamos con el Señor, vamos a venir con el Señor para reinar sobre esta tierra. ¿Está claro eso? Amén. Nosotros estamos esperando el rapto, que el Señor venga a levantar su iglesia. Y cuando Él venga por segunda vez a pisar la tierra, entonces nosotros vamos a acompañarlo a Él. Porque Él dijo, para que donde yo estoy, ¿ustedes qué? Ustedes estarán conmigo. Así que una vez nos lleve para estar con Él, no nos va a soltar, no nos va a dejar ni un instante, porque seguiremos con Él donde quiera que Él vaya, así como está profetizada la palabra. Así que vimos que Él regresó al cielo y hubo la promesa de regresar, pero es la segunda venida, que no confundamos con lo que es el rapto. El punto 2, lo vimos la semana pasada, bajando del cielo. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia, ¿cómo va a ser? Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Se refiere, y lo dije, ¿verdad? Que esto es un eufemismo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Que la dimos, ¿verdad? Eufemismo. Que está sustituyendo una palabra por otra para no ponerlo un asunto tan que vaya a doler. Porque son los que ya partieron, los que ya fallecieron, los que ya murieron. Para que no os entristezcáis. Estaban tristes como si no hubiera esperanza, porque ellos decían, bueno, si el Señor viene, ellos estaban, porque ese es el punto de esperanza de todas épocas y de todo tiempo que se ha dado desde que Cristo hizo esa promesa. Y eso fue lo que predicaron y enseñaron los discípulos, los apóstoles. Y esa es la prédica que nosotros, además de alcanzar para que muchos alcancen salvación a través del mensaje de la palabra, es que vamos a estar esperando el cumplimiento de la promesa del Señor, que dijo que viene a levantar a su iglesia. Ellos estaban también en ese tiempo,
Los apóstoles predicaban, enseñaban el regreso de Cristo. Muchas iglesias empezaron también a tenerlo como esperanza, la esperanza de gloria. Y es ahí donde esta iglesia, la de los tesalonicenses, estaban tristes, porque si ya ellos esperaban al Señor, cuando viniera el Señor, aquellos que murieron, fallecieron, ya ¿qué iba a pasar con ellos? No iban a poder disfrutar de la presencia del Señor, porque ya habían fallecido, ya habían sido sepultados. Pero es ahí donde el apóstol Pablo le explica y le establece cómo será el orden cuando suceda el rapto. Miren lo que él dice: porque si creemos que Jesús murió, pero también resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que murieron en Jesucristo, que fallecieron con la esperanza en la fe en Jesucristo, haber recibido la salvación y la vida eterna, haber sido lavados, limpiados con la sangre de Jesucristo, haber sido sellados con el Espíritu Santo, que es nuestra garantía de nuestra redención, dice, vendrán con Jesucristo. Aquellos que murieron, cuando Cristo está en sus almas, en este momento, aquellos que murieron en Cristo, están sus almas, ¿dónde? En la presencia del Señor. Amén. Una vez muerto acá, se sale el alma y va a estar con Jesucristo. El que no tiene a Jesucristo, pues bueno, como dice Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante, pero más, sobre todo el 22, dice que es ahí donde unos van a ir a morar a la presencia del Señor, el que creyó en Jesucristo, y otros irán al lugar de tormento. ¿Cuántos vamos a ir a la presencia del Señor? Amén. ¿Cuántos vamos a estar en esa presencia del Señor cuando partamos de esta tierra? Pero muchos irán al lugar de tormento por no haber recibido la salvación que solamente se encuentra en Jesucristo. Nadie más. Y es ahí donde dice que esas almas se encuentran en la presencia del Señor, y cuando el Señor venga para buscar su iglesia, que llegue hasta las nubes, es ahí donde dice que ellos, esas almas, vendrán con Jesucristo. Sigamos leyendo. Dice, por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, lo que el Señor prometió, que nosotros que vivimos, ahí está diciendo Pablo, que habremos quedado hasta la venida. Cuando dice ahí venida, se refiere al rapto, al regreso del Señor para llevarse a su iglesia. No precederemos, no nos adelantaremos a los que ya fallecieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, eso es con autoridad, y con trompeta de Dios, porque va a sonar la trompeta, descenderá del cielo. Solamente los creyentes en Jesucristo, vivos, y también aquellos que están cuerpos muertos, oirán esa trompeta. Dice, vendrá y descenderá del cielo hasta las nubes. Recordemos, no va a pisar la tierra, hasta las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos cuerpos de aquellos que murieron en Jesucristo, que su alma está ante la presencia del Señor, está allá en el paraíso, vendrá en las nubes, y esos cuerpos resucitados se unirán a esas almas. Ellos están esperando por su nuevo cuerpo, están en alma. El alma es espíritu. El alma, pero allá en el cielo se ven unos a otros, porque los ángeles también son espíritus. Dios es espíritu, ¿verdad que sí? Pero ellos tienen la capacidad de verse unos a otros. Nosotros no los vemos en nuestra condición humana. Pero cuando Él venga, esos cuerpos levantados van a ser cambiados a un cuerpo espiritual, a un cuerpo glorificado, a un cuerpo celestial, un cuerpo que da para la eternidad. Dice, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Él luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que estemos vivos, hayamos quedado vivos,
para cuando el Señor venga a levantar su iglesia, dice, seremos arrebatados. Y esa es la palabra que se refiere a rapto. Es la misma palabra de rapto, secuestro, llevarse a alguien, llevarse una persona en una manera inmediata. Ahí es que se refiere, al paso. Y es la parte donde nosotros entonces vamos a estar, los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados con ellos en las nubes y para recibir al Señor en el aire, allá arriba en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Estamos claros en esto? Amén. Amén. Ese es el orden. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de aclarar. No se pongan tristes por los que fallecieron, porque ellos están primero en la presencia del Señor. Y luego sus cuerpos son los primeros que van a resucitar. Y luego que resuciten esos cuerpos y se unan a su alma, entonces va a venir la parte nuestra. Nosotros entonces, los que estemos vivos, también seremos arrebatados. Pero una manera diferente, porque vamos a pasar por el proceso de la muerte. Vamos a ver una transformación de nuestro cuerpo para hacer un cuerpo nuevo, semejante al de Jesucristo, como dice 1 Juan 3:3, y que seremos igual a el cuerpo de los demás que fueron levantados de sus tumbas, su sepulcro, el lugar donde pasó sus restos de su cuerpo, donde fue puesto o lo que sucedió. Dios va a hacer un milagro y va a levantar nuevamente esos cuerpos. Nosotros vamos a tener un cuerpo de igual manera, los que estemos vivos, pero una transformación como si pasáramos por la muerte, donde este cuerpo se va a deshacer y va a formarse en ese cuerpo nuevo. ¿Cuánto vamos a tener un cuerpo nuevo en el Señor? Amén. Y es importantísimo entonces entender esto, y no solamente entenderlo, creerlo y vivir de esa manera, lo que es el milagro que el Señor va a hacer cuando Él venga en las nubes a levantar a su iglesia. Entonces, miren cómo es ese cuerpo. Es un cuerpo que no está sujeto a las leyes de la física ni a la ley de gravedad. Un cuerpo como el de Jesucristo. Y si cuando buscamos en Lucas capítulo 24, versículo del 37, si lee el 35 antes, pues uno se entera más de lo que sucedió. Pero ya cuando llega el versículo 37, 38, por ahí, entonces dice que Él se desapareció. Así, ellos estaban metidos en un cuarto, estaban juntos, el mismo día que Él resucitó. Los discípulos y otros más estaban ahí, y estaban hablando entre ellos, y estaban pues recordando al Señor, y ya algunos lo habían visto haber resucitado. Y es ahí cuando se le aparece de la nada, sin tocar a la puerta, sin derribar paredes, se aparece en el medio de ellos. Y ahí donde cuando lo vieron, dice, y pensaban que era un espíritu, y espíritu se traduce espíritu, pero también se decía un fantasma. Pensaban que era un fantasma. ¿Cuántos cuando pequeños decíamos, mira, hay un fantasma? ¿Cuántos de nosotros? ¿Verdad que sí? Lo decíamos, es un fantasma. ¿Cuántos no se ponían sábana encima como niños para jugar un rato, a asustar a los demás? Pues ellos pensaban igual. Ellos también creían en un fantasma. Y pensaban que era un fantasma, un espíritu. Y cuando Él les dice, vengan, toquen aquí, palpen, para que vean que yo no soy un espíritu, yo soy de carne y hueso, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Así que eso es una cosa grandiosa. Cuando lo evaluamos, lo analizamos bien, que es un cuerpo que es espiritual por un lado, pero por el otro lado es un cuerpo, vamos a decir, físico, que tiene carne, que lo podían tocar, lo podían palpar, y a la misma vez huesos. Y no solamente se quedó ahí, le dice a ellos,
¿y tienen algo de comer? El Señor le gustaba comer mucho, ¿sabes? A cada rato, él se invitaba solo para las casas. A mí no me gusta invitarme, pero si me invitan yo voy a su casa. Pero él le dice, ¿algo de comer? Me imagino yo todo nervioso, no podía ni creerlo, sí. Y dice, y allí se sentó con ellos y comió junto con ellos. ¿Verdad que eso es algo grandioso? Dice, vamos a tener un cuerpo semejante al de Jesucristo. Dice en 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 50, dice, porque carne y sangre no pueden heredar ¿qué? El reino de Dios. Nadie que esté en una condición humana. Nosotros si nos quedamos sin sangre, ¿qué sucede al cuerpo? Deja de funcionar. Es como una máquina, un automóvil que no tiene su aceite, va a dejar de funcionar. Que no tiene su combustible, va a dejar de funcionar. Asimismo, nuestro cuerpo necesita, eso lo sabemos todos, la sangre. Pero dice el Señor, ahí a través de Pablo, 1 Corintios 15, 50, que sangre y cuerpo, o cuerpo y sangre, no pueden heredar el reino de los cielos. Sin embargo, vamos a tener un cuerpo que es espiritual, es visible, tiene carne y tiene hueso, pero es un cuerpo que va a estar preparado para pasar la eternidad con Cristo allá arriba. Amén. Entonces, termina diciendo, por tanto, alentaos, motívense, anímense unos a otros con estas palabras, porque es la parte principal del creyente. Hemos conocido a Cristo, le servimos, pero no podemos descartar la esperanza de que Él va a venir a levantar a su pueblo. Eso no lo podemos descartar, porque si lo descartamos, la carne nos va a llevar a no querer despegarnos de este mundo y vivir en la manera que vive el mundo. No, sino quiere que vivamos en la manera de la nueva vida que nos ha dado ahora en Jesucristo nuestro Señor. Vivamos en esa manera. Y termina diciendo Pablo aquí, 1 Corintios 15, dice, y he aquí os digo un misterio, algo que se desconocía en la antigüedad. Dice, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Está hablando a los creyentes en Jesucristo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, que eso se llama también un pestañear, ¿verdad? Un parpadear. Eso es algo que es milésima de segundo. Dice, en un abrir y cerrar a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, está hablando ahí de los que murieron en Cristo, serán resucitados incorruptibles, ya no en un cuerpo que se corrompe y se destruye, como el cuerpo con sangre. Dice, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Primero los muertos y después los que estemos vivos seremos transformados, cambiados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, de eternidad. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Es claro lo que dice la palabra? Amén. ¿Es claro lo que es el rapto? Entonces no nos dejemos confundir con aquellos que quieren tergiversar la palabra de Dios, que la Biblia no dice la palabra rapto, que eso de rapto es un invento de ciertos cristianos. Miren, más claro que más claro no puede estar en la palabra. Todo es si tenemos el entendimiento y el discernimiento para comprender lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, miren lo que dice aquí. El rapto está cerca. ¿Cuándo lo sabemos? Amén. El rapto está cerca.
Ahora, ¿qué debo de hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué debo de hacer? ¿Saben que la Escritura tiene también contestación para esto? Y el Señor también lo enseñó. ¿Qué debo hacer? Y ese es el tercer punto. Esperando al Señor. Dice, pero el día y la hora, ¿nadie qué? Nadie lo sabe. El día y la hora. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. No podemos saber el día y la hora, pero sí podemos determinar los tiempos. Eso es lo que el Señor nos ha dejado, las señales, los tiempos. Cuando leemos Mateo capítulo 24, saque tiempo y lea capítulo 24, y es ahí donde el Señor da este relato. Y Él mismo enseñó de que esos tiempos, cuando vengan ciertas señales, saben que ya se está acercando el día del Señor. Y verán esto, y verán aquello, y verán lo otro. Saben que eso se va a cumplir y son las señales. El Señor no nos dijo en la Escritura a Daniel en las 70 semanas. Dios no le dijo a Daniel qué día específicamente y qué hora iban a ser el Mesías, pero le dijo cuando sucedan estas semanas y luego iba a morir el Mesías. Nosotros podemos ver a través de señales, profecías que se van cumpliendo y lo que está sucediendo a nivel global en este mundo, que la venida del Señor en el sentido del rapto, sabemos que está cerca y se va a dar en cualquier momento. Eso va a suceder en cualquier momento. Miren, una de las palabras que se usa mucho para este asunto del rapto, de la venida del Señor, el regreso del Señor, pero en las nubes, no en la tierra, en las nubes, es la palabra inminente. ¿Había escuchado esa palabra? Amén. ¿Sí? Amén. Sí. Y significa algo que es real, algo que es verdadero y que puede suceder ¿cuándo? En cualquier momento. El regreso del Señor es inminente. O sea que es una verdad que no se puede descartar y que va a ser en cualquier momento. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, el Señor dijo que iba a volver y Él va a volver. Así que estamos viviendo tiempos que muchas señales nos están indicando que en cualquier momento el Señor va a levantar a su iglesia. Amén. Amén. Y es importantísimo. Ahora, ¿qué? Si el Señor viene pronto, ¿qué yo debo de hacer? Miren lo que dice la Escritura. Mas como en los días de Noé. Miren la comparación. Esto lo está enseñando Jesucristo en ese capítulo de Mateo 24. Él lo está enseñando. Le dio un sinnúmero de detalles que hay que leerlo y poderlo comprender. Dice, como en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Bueno, pues muchos conocemos la historia de lo que sucedió en el tiempo de Noé. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando del rapto. Miren qué pasó en los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio, antes que Dios le dijera a Noé, construye un arca porque voy a enviar lluvia, agua, que se va a desbordar la tierra. Dice, como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, estaban de fiesta. Estaban lo que era lo cotidiano de día en día. Estaban entretenidos en sus asuntos. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice, si leemos Génesis capítulo 6, y está el versículo 5 y también el versículo 11, da una descripción de cómo se encontraba la tierra, la humanidad, para entonces Dios determinar y decirle a Noé, construye un arca
conforme a las medidas que yo te voy a dar. Saben que la ciencia ha encontrado y han hecho, ¿verdad?, ciertas réplicas, que las medidas que le dio Dios a Noé y cómo lo construyera, jamás ni nunca ese barco o esa arca se iba a hundir. Y podían recibir golpes de olas para un lado, golpes para otro, pero nunca se iba a hundir. Porque ¿quién fue el que dio el diseño? Fue el creador, y él sabe lo que es, él sabe lo que hace, seguro que sí. Y es ahí donde mismos científicos, arquitectos han determinado que jamás ni nunca eso se hubiera podido lograr si no hubiera sido que Dios le dio esas medidas y tenían que ser en la manera exacta. Y de hecho ese fue el primer crucero que hubo sobre la tierra, pero la gente no quiso ir a buscar su boleto. Y miren quiénes fueron los animales. Son más inteligentes que nosotros en ese sentido. Es ahí donde entonces Dios le dijo, ahora pues, mientras tanto, ¿cómo estaba la tierra? En el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis dice, estaba llena de maldad. Ya Dios no pudo soportar más la maldad que había sobre la tierra. El pecado estaba por todo lugar y no había marcha atrás. En el versículo 11 dice que la tierra se había llenado de corrupción. Corrupción es depravación, inmoralidad. Todo lo que era contrario a lo que es conforme a la voluntad de Dios y lo que son principios de Dios, llenos de depravación, de inmoralidad. Y dice también ahí en el versículo 11, dice que no solamente estaba en corrupción la tierra, sino llena de violencia. Ahora, violencia es que no hay respeto por nadie, cada cual hace lo que quiere y cada cual no le importan las autoridades, no hay respeto a nadie con autoridad. Entonces, cuando analizamos lo que el Señor dijo, como esos días de Noé, que entonces vino el diluvio por ese mal que había sobre la tierra, en toda la humanidad, cuando analizamos, ¿habrá maldad en nuestro tiempo? ¿Está llena de maldad la tierra? Amén. ¿Está llena de corrupción la tierra? Sobre todo los gobiernos. Está llena, ¿verdad? Y la depravación que hay y todos estos grupos que van en contra de la palabra, en contra de la naturaleza, de lo que Dios estableció. Y también llenas de violencia. Vemos día a día cómo está la violencia, no hay respeto por las personas, no se respetan ni a sí mismos los que ocasionan este tipo de males, cómo se enfrentan aún a la policía, los retan, los desafían y hasta se baten a tiros. ¿Cómo es posible? Estamos exactamente en ese tiempo de Noé. Así que dice, cuando estaba sucediendo, y vean que suceden estas cosas en nuestro tiempo, entonces mire lo que dice aquí. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando dicen no entendieron es que no prestaron atención, no hicieron caso a las advertencias de Dios a través de Noé. Dios siempre nos va a advertir de antemano. ¿Cuánto lo creen? Amén. Siempre nos advierte de antemano lo que va a suceder para que nadie entonces diga que no lo sabía. Todo Dios lo da de antemano para que así nadie tenga excusa. Dios advierte, Dios avisa. Todo depende si prestamos oídos, prestamos entendimiento a lo que Dios dice. ¿No entendieron? Es que no quisieron entender, no prestaron atención. Dice, se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo. Amén, estamos claros. Dice, entonces, miren cómo ahí mismo el Señor prosigue,
Esto está uno detrás del otro. Dice, entonces estarán 12 en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Mire, ahí está hablando de los creyentes. Aunque muchos aseguran que no, eso no se refiere a eso. Hablan hasta que eso es del pueblo de Israel. Habla de que no, porque es un creyente con un no creyente y el Señor se va a llevar al creyente, al no creyente. Eso lo sabemos, que el Señor no se va a llevar a los que no son creyentes. Pero aquí el Señor está hablando de creyentes, de seguidores de Él, dentro del contexto. Pero seguimos leyendo. Uno será tomado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. O sea, lo que da a entender que no todo, porque dice que es creyente, o ha confesado a Jesucristo, o ha recibido la salvación de Jesucristo, se va a ir, pertenece al reino de los cielos. Eso no se discute. Dice Filipenses 3:20 que ahora somos ciudadanos ¿de qué reino? Del reino de los cielos. Aquí está hablando del rapto. No está hablando que va a estar excluido de ir al cielo. Aquí está hablando de los que están velando, preparados, esperando la venida, el regreso de Cristo, cuando Él venga a levantar su iglesia. Unos lo están esperando, otros no les está importando y quieren vivir una vida que no esté en conformidad con la voluntad de Dios. Pero sigamos leyendo. Dice, ve que estamos corridos, un versículo detrás de otro, el capítulo 24. Dice, velad. Miren la orden que da Jesucristo. Velad. ¿Qué significa velar? Estén pendientes. No se descuiden. Vean las cosas que suceden. Velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, dice, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar o atacar o robar en su casa. Y ahí fue sorprendido el ladrón. Dice, por tanto también, ¿quién? Vosotros. Miren, ¿a quién el Señor le está hablando ahí? Bueno, tenemos que tener cuidado, busquemos el contexto bíblico. Y seguimos un versículo detrás del otro. Nos estamos brincando de lado a lado. Dice, por tanto también vosotros estad preparados. Si leemos los 3 primeros versículos de Mateo 24, leemos esos primeros 3 versículos, 1, 2 y 3. Dice que cuando salieron del templo, ellos le mostraron al Señor, mira qué templo más grande y hermoso tenemos aquí. Bueno, Señor, bueno, sigan soñando así, pero esto va a ser destruido. Más adelante, y fue en el año 70, 37 años después de la muerte de Cristo. Tardó 84 años en reconstruirse ese templo tan grande y hermoso que hizo Herodes para ganarse el favor de la gente. Tardó 84 años, 6 años después fue destruido totalmente hasta el día de hoy. Lo que queda es esa pared, ese muro, que es donde van allí a ofrecer sus oraciones, que venga el Mesías, y lo que se llama el muro de los ¿qué? De los lamentos. Bueno, entonces dice, estén preparados. Cuando llegamos al versículo 3, dice que entonces se fueron al monte de los olivos. Le gustaba estar ahí al Señor, era un sitio para él bonito, agradable, fresco. Y dice, empezó a hablarle a ellos solos, ellos separados con el Señor en el monte de los olivos, y le fue dando este relato del capítulo 24. Por eso cuando dice, por tanto también vosotros, le está hablando en el momento a ellos. Y si le habla a ellos, hemos dicho que lo está hablando también a quién, a nosotros, a los seguidores de Jesucristo. Está preparados. Y esa es la palabra clave. Preparados. ¿Qué es estar preparados? Haciendo la voluntad de Dios. Viviendo en la verdadera fe en Jesucristo. Obedeciendo su palabra. Separándonos cada día
de la práctica del mundo, que podamos seguir haciendo su obra en esta tierra, que podamos estarle sirviendo, que mantengamos una vida de relación personal y comunión con el Señor. Eso es velar y estar preparados. Dice, porque el Hijo del Hombre, vuelve y repite, vendrá la hora que no pensáis. Entonces dice acá en Marcos, que es paralelo con lo que está diciendo Mateo, dice, velad pues, porque no sabe, el Señor lo mismo, hablándole a ellos, ¿cuándo vendrá el Señor de la casa? Si al anochecer, ¿o a qué hora? Medianoche, que es la hora, dicen, la hora más oscura de la noche, a la medianoche, al canto del gallo, que como en 4 o 5 de la mañana, de ellos también usaban el gallo para despertarse, o a la mañana, cuando empieza a amanecer, cuando empieza a anochecer, cuando ya llega la oscuridad de la noche, medianoche, cuando empieza ya a cantar el gallo, como las 4 o 5 de la madrugada, y luego en la mañana. No se sabe. Puede ser tal hora, puede ser otra. Cuando el Señor venga delante de su iglesia, puede ser que nosotros acá estemos de día, pero los que están al otro lado del mundo están ¿de qué? De noche. Puede ser que acá esté oscureciendo y acá amaneciendo. O puede ser al revés, acá está de noche y allá ellos están de día. No se sabe, pero Él manda que estemos preparados y velando, notando las cosas que van sucediendo y sobre todo aquello que se va cumpliendo con la palabra del Señor. Dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Ahora, a ese durmiendo no se refiere como esa ancianita se rebotó en su cama, en su almohadita, y echó un buen sueño, una buena siesta, estaba cansada, necesita reposo. No es ese el sueño, ¿sabe? O durmiendo. Se refiere a como los días de Noé, descuidados. No estemos haciendo lo que no es correcto. No estemos tomando muy en poco lo que el Señor nos está advirtiendo como los tiempos se están dando. Así es que si venga de repente, no nos halle durmiendo. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 6, dice, por tanto no durmamos, miren, solo hay una palabra ahí, ¿como quién? Como los demás, los que no toman en cuenta las cosas de Dios, los que son de este mundo. Por tanto, no durmamos, y ahí está hablando del regreso de Jesucristo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Que sobrios, entendidos de las cosas que están sucediendo. Dice, mirad, velad, ¿y qué más? Y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mire, más claro no puede estar en la Escritura. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Este es Pedro hablando, que también recibió toda esta enseñanza del Señor. Sed pues sobrios y velad en oración, cuando vemos que todo ya se está acercando. Dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Qué dice? Velad. Vamos a decirlo todos juntos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Una vez más. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. ¿Cuántos alaban y glorifican? ¿Cuántos estamos velando?